Hermano, la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea en nuestros corazones. Vamos a compartir las Escrituras. Nos sumamos al testimonio que Dios está dando de su Hijo en cada localidad. Y siempre que el Señor, el buen Señor, nos concede visitar a los hermanos, siempre lo que hacemos es confirmar la fe de los hermanos. Siempre. No es nada nuevo, son las mismas Escrituras, es el mismo testimonio del Hijo de Dios. Entonces lo que hacemos nosotros siempre es confirmar la fe de los hermanos y sumarnos a ese trabajo que Dios está haciendo en cada casa, hermano, en cada localidad y en cada ciudad, hermano. Entonces vamos hoy a compartir las Escrituras. Hay una cosa bien particular que el Señor Jesucristo nos reveló por medio de Juan. Él nos dijo que Él era el maná, ¿cierto? Él era la realidad del maná. Y naturalmente cuando Él se refería del maná a los judíos entendían a qué estaba hablando, porque ellos tenían la ley. Y en la ley encontramos qué fue lo que sucedió con Israel en el desierto, dándole el maná. Entonces nosotros vemos que el maná es un pan, ¿cierto? Y entonces nosotros hemos entendido en Lucas 12, cuando está hablando acerca de los siervos fieles y prudentes que dan la ración a su tiempo. La palabra ración en el griego es citometrión, que es una palabra compuesta, citos y metreo, medida de trigo, ¿cierto? Entonces ahí está diciendo de que un siervo fiel y prudente da la medida de trigo a tiempo, ¿cierto? Y ya sabemos que la medida de trigo, pues, es Cristo, ¿cierto? Entonces lo que hacemos nosotros es compartirnos al mismo Señor, porque el Señor nos ha dicho en Juan 6, mis palabras son espíritu y son vida. Y eso es lo que nosotros necesitamos, espíritu y vida, ¿cierto? Para ser edificados en la casa de Dios. Vamos a compartir un tema y vamos a empezar leyendo 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Primer libro a los Corintios capítulo 3, versículo 1. El contexto del libro, ustedes saben que el capítulo 1, Pablo empieza a exhortar a los hermanos porque había un problema de división causada no por los obreros, sino por la iglesia. La iglesia estaba haciendo partidismo y estaba siendo sectaria en añadirse a uno o X hermano. En este caso sería Pablo, Apolos y Pedro, ¿cierto? Entonces Pablo los exhorta, les dice que Pedro no es nadie, que Pablo no es nadie, que Apolo no es nadie, que todos hacen un trabajo, pero el que edifica la casa es el Señor, ¿cierto? Por su espíritu. Entonces, por causa de eso, llega al capítulo 3 y versículo 1, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. En el mundo existen dos hombres, Adán y Cristo, no existen más. Existen solamente dos tipos de hombres en el mundo, Adán y Cristo. En la iglesia existen dos tipos de hermanos y hermanas. Estos, neumáticos, que son espirituales, y sarquicos, o en el griego como dice sarkinois, que son carnales, ¿cierto? No debería existir sarkinois en la iglesia, ¿cierto? Pero por causa de nuestra alma, muchas veces no tratada, muchas veces no entregada al Señor, existe este tipo de hermanos en la casa de Dios. Entonces Pablo le dice, quería decirle muchas cosas espirituales a los corintios, pero les dice, tengo que hablarles como a los niños que necesitan leche, ¿cierto? No puedo hablarle cosas espirituales porque ustedes no las van a entender todavía, ¿cierto? Entonces, lo que queremos compartir hoy está relacionado con los cristianos neumáticos, espirituales. Y los cristianos espirituales son aquellos cristianos que tocan la realidad del espíritu, que tocan la realidad de las cosas espirituales. Esos son los cristianos espirituales, que en la mente de ellos Cristo ha avanzado a un punto que pueden decir como Pablo, tenemos la mente de Cristo. Porque tú conoces un cristiano maduro, espiritual, o un cristiano inmaduro, carnal, es por la mente, porque ahí es donde se ve la luz que Dios ha forjado en cada uno de los creyentes, hermano.
Entonces vamos a hablar de la realidad del espíritu, y en la realidad del espíritu se encuentran dos cosas: la fe y el espíritu. Entonces vamos a empezar a mirar acá en Hebreos 11. Todos conocemos el texto, versículo 1. Entonces, hermano, hay unos espirituales y hay unos carnales. Los espirituales son aquellos en los cuales se ha formado y forjado el carácter del espíritu. Los carnales son aquellos en los cuales se ha forjado y formado el carácter de la carne. El apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículo 1, les dice a los Gálatas, bueno, ¿ustedes cómo empezaron? Y la respuesta será por el espíritu. Entonces, si comenzaron por el espíritu, ¿por qué van a terminar por la carne? Y la Biblia textual, que la estoy viendo, dicen, se van a perfeccionar en la carne. Entonces, si un creyente no está viendo al Señor, si un creyente no está viendo la comunión, si un creyente no está viendo la palabra, puede terminar perfeccionado en la carne. Y esos son los que sarquinois o sarquicos, carnales, hermano. Y la verdad, hermano, el interés nuestro, personal y en la casa de Dios, es que nosotros no seamos carnales, hermano. Nosotros queremos madurar espiritualmente, porque el Espíritu Santo está haciendo un trabajo de que seamos maduros. Cuando nosotros manifestamos las obras de la carne, lo que estamos haciendo ver es como si Dios hubiera trabajado en vano en nosotros, porque no se ve el fruto del trabajo. Y recuerdan, Dios es un labrador y está trabajando esperando el precioso fruto del trabajo. ¿Y cuál es el precioso fruto del trabajo? Que nuestra mente sea una mente en luz, una mente que piense, que actúe como el Hijo de Dios, hermano. Hebreos 11, capítulo 1, todos conocemos el texto, ¿cierto? El capítulo 10 empieza a hablar de una exhortación a aquellos que pecan deliberadamente. Y el versículo 39, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y es en ese contexto de la fe que el escritor a los hebreos va a introducir la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. La palabra certeza es una palabra griega de donde viene hipóstasis. La palabra hipóstasis puede ser traducida de dos maneras: subsistencia o sustancia, ¿cierto? El hermano Ni, no recuerdo en estos momentos en qué libro, él dice que la traducción correcta para certeza ahí es sustanciar, ¿cierto? Entonces, si daríamos esa traducción sería, es pues la fe lo que sustancia lo que se espera. ¿Qué hace la fe en nosotros, hermano? Por ejemplo, cuando estamos participando del partimiento del pan, si un inconverso entra en medio de nosotros y ve el pan y el vino, ¿qué va a ver? Pan y vino, ¿cierto? Pero los que tenemos el Espíritu Santo, la fe, ¿qué hace? Nos da una especie de sustancia y pareciera, voy a utilizar un término muy natural, pero para que me entiendan, que le diera átomos y moléculas a lo que no se ve y llega a ser material. Entonces nosotros no estamos viendo meramente un pan y meramente el vino, sino que nosotros estamos viendo la realidad espiritual de eso que estamos haciendo. ¿Qué? El cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Y no estamos hablando de transubstanciación, porque los que dicen que existe la transubstanciación tienen que explicar que si eso se vuelve la carne y el cuerpo de Cristo, Cristo estaba presente cuando lo dijo. Cristo estaba presente y dijo, esto es mi cuerpo. ¿Cómo se va a convertir en el cuerpo literal? Esto es mi sangre. ¿Cómo se va a convertir en el cuerpo literal? La sangre literal, si la sangre aún está en el cuerpo del Señor. Entonces estamos hablando de la realidad espiritual. Entonces la fe por el Espíritu hace que nosotros podamos palpar y darle como materia a las cosas que nosotros no vemos, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros llamamos realidades espirituales. Entonces la fe es lo que sustancia o lo que le da sustantividad a lo que se espera. Y es la evidencia o la convicción de lo que no se ve. ¿Listo? Entonces, la fe y el Espíritu juegan un papel importante en la vida del cristiano para llevarnos siempre a todas las realidades espirituales, así sean aspectos
literales que estamos haciendo. Por ejemplo, el bautizo en las aguas. Porque recuerde que también nosotros fuimos bautizados cuando creímos en Cristo, ¿cierto? El bautizo en las aguas, si tú lo ves, es algo que se hace literalmente. Pero el espíritu y la fe hace que nosotros sustanciemos lo que estamos viendo y podemos ver la realidad espiritual de lo que está sucediendo, que no es solamente y meramente un hombre y una mujer metiéndose al agua, sino que eso tiene una connotación que es espiritual. Y el espíritu y la fe nos ayuda a que nosotros podamos darle realidad a eso que nosotros estamos viendo. Si una persona no sabe qué es el bautizo, hermano, lo más probable es que se vaya a bañar y ya no más. Se bañó y salió y ya. Se mojó, entró como salió, ¿cierto? Entonces todo esto lo hace el espíritu y la fe en medio de la casa de Dios. Entonces, como estamos hablando del espíritu y de la fe, vamos a un principio básico. Juan 4, versículo 24. El Señor Jesucristo pasó por Samaria y fue a tomar agua y se encontró con una mujer en el pozo, la mujer samaritana. Entonces, él le pide de beber y ella le dice, pero si tú eres judío, y los judíos y los samaritanos dicen no se tratan entre sí o no comparten, dice la Biblia textual, ¿cierto? Entonces, él empieza a hablarle y ella ve que en ese hombre había algo diferente y pensó que era un profeta. Entonces, veo que eres profeta. Cuando ella cree que él es profeta, cambia la conversación. Y entonces le habla de aspectos religiosos, porque no son aspectos espirituales, religiosos. Entonces le dice, nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que es en Jerusalén, ¿cierto? Entonces llegamos al capítulo 4, versículo, vamos a leerlo, 22. Le dice el Señor Jesús, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, ¿cierto? No es que los judíos nos salven a nosotros, ¿cierto? El Señor Jesucristo nació como hombre de Judá, porque hay diferencia en israelita y judíos, ¿sí? Todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. Judío significa hombre de Judá, y el Señor Jesucristo es judío, hombre de Judá, porque él viene en la línea de Judá, ¿cierto? Entonces los samaritanos adoraban en el monte, creo que era el monte Gerizim, y en ese monte es donde adoraban los samaritanos, y la adoración ahí empezó con Jeroboam en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y el Señor Jesús y los judíos adoran lo que saben porque adoraban en Jerusalén, en el templo, ¿cierto? Donde Dios se había colocado eso para que hubiera una realidad de la adoración a Él. Lo que pasa es que los judíos, con el paso del tiempo, cambiaron el curso de eso. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en realidad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Entonces el Señor le dice, mira, no es ni siquiera en Jerusalén, no es ni siquiera en Gerizim, en el monte ustedes adoran, al Padre se va a adorar en espíritu y en realidad. O sea, no es en un lugar, ¿cierto? Es en espíritu y en realidad. Dios es espíritu. ¿Listo? Entonces, el principio básico es que Dios es espíritu. Y como Dios es espíritu, lo que Dios busca es una adoración precisamente ¿en qué? En el espíritu. Por eso Dios nos dio espíritu a nosotros. Una de las muchas razones por las cuales Dios nos dio espíritu a nosotros en Génesis. Nos dio espíritu porque precisamente los que le van a adorar a Dios lo deben hacer en espíritu, ¿cierto? Y aunque nosotros vivíamos sin Cristo, no podíamos adorar a Dios porque nuestro espíritu estaba muerto, estaba separado de Dios. Cuando el Señor viene a nuestra vida, nos regenera, nos da un espíritu nuevo, entonces ahora sí podemos, porque ahora sí tenemos espíritu nuevo, para adorar a Dios en espíritu y en realidad. Ahora, hermanos, el espíritu, para adorar a Dios en espíritu y en realidad, es un trabajo que empieza a hacer el Espíritu Santo desde que creemos. Porque tú crees y al otro día tú no eres un adorador en espíritu y en realidad. El Señor empieza a forjar la mente de Él, su espíritu empieza a hacer un trabajo en nuestros corazones y empieza a llevarnos espontáneamente a entender y adorarlo en espíritu y en realidad. El espíritu empieza a hacer un trabajo y utiliza todo lo que está en nuestro entorno para que nosotros podamos entender qué es adorar a Dios en espíritu y en realidad, no en un lugar.
¿cierto? Porque ese es el contexto. No era en un lugar, sino era en espíritu, desde el interior. Y esa es la diferencia con la religión. La religión quiere adorar a Dios desde el exterior, pero a Dios se adora ¿desde dónde? Desde el interior, hacia Él, hermanos. Amén. Bueno, entonces estamos mirando los espirituales, estamos mirando que Dios, la fe es lo que le da sustantividad, y todo eso es producido por el Espíritu. Dios es Espíritu. Ahora, vamos a Juan 14, 6. Conocemos el texto. Juan 14, versículo 6. Conocemos el texto. Señor Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podremos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, coma, y la verdad, coma, y la vida. La ayuda gramatical para el griego del Nuevo Testamento de Roberto Ana traduce, yo soy el camino, coma, yo soy la verdad, coma, y yo soy la vida. Así debe ser traducido el texto. Entonces, a Dios se adora en espíritu y en verdad. La verdad es una persona, el Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Dios, por el Espíritu, a cada uno de los creyentes sobre la faz de la tierra, lo va a llevar a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero la verdad es una persona. O sea que para adorar a Dios se debe conocer a la persona del Hijo de Dios. Si no conoces la verdad, no puedes adorar a Dios. Porque la adoración que Dios recibe es la adoración que se le da a su Hijo, ¿cierto? Yo soy la verdad. Y los verdaderos adoradores adorarán en espíritu, pero no solamente en espíritu. Tienen que hacerlo en verdad. Y el Hijo de Dios es la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Como nuestro Señor Jesucristo murió, resucitó y ascendió, Él empezó un trabajo con cada uno de los creyentes. Ahora el Espíritu Santo, está siguiendo el trabajo que nuestro amado Cristo empezó a hacer en medio de nosotros. Vamos a leer un texto. Vamos a ir a Marcos 1, versículo 21. Atrás en el Evangelio de Marcos. Marcos 1, 21. Entonces, como el Señor es la verdad es una persona, el Señor Jesucristo, tenemos que ver nosotros cómo era la verdad, cómo era la vida de la verdad, para que nosotros podamos entrar en esa realidad por el Espíritu Santo. Entonces, vamos a mirar algo acá. Marcos capítulo 1, versículo 21. 21. Y entrando en Capernaum era una ciudad de Galilea. Y ustedes recuerdan que hay un texto profético en Isaías, Galilea de los gentiles, que habitaba en sombra de muerte, vino la luz, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina. El griego dice que estaban atónitos de su doctrina, y preste atención porque se admiraban de su doctrina. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Listo. Cualquier persona puede coger la Biblia y puede predicar. Si es elocuente, si tiene una mente que tenga buena memoria, ¿cierto? Puede coger la Biblia y puede predicar. No hay ningún problema, ¿cierto que sí? Pero el Señor Jesús, cuando presentaba el mensaje por el Espíritu Santo, los judíos que lo escuchaban comparaban su mensaje con el mensaje de los fariseos y de los escribas, que eran intérpretes de la ley. Y entonces lo escuchaban y veían algo en él y decían, oye, como que sí tiene autoridad cuando predica, ¿sabes? ¿Cierto? ¿Qué queremos mostrar nosotros, hermano? Que la realidad del Espíritu se halla en Cristo.
¿Cierto que sí? Que la realidad del Espíritu se halla en nuestro Señor Jesucristo. Y la gente en su entorno se daba cuenta que ese hombre era veraz, que había una concordancia con lo que predicaba, con lo que vivía. ¿Cierto que sí? Entonces, se admiraban de su doctrina, ¿cierto? Pero se admiraban era ¿por qué? No solamente por lo que enseñaba, sino porque había una realidad de lo que enseñaba. Y eso es lo que estamos compartiendo, realidades espirituales. Entonces había una realidad y la gente palpaba que era verdad lo que él predicaba. ¿Cierto que sí? Era una persona que tiene una vida doble, que predicaba por un lado cosas bonitas de la Biblia y vivía otra cosa por otro lado. Y el Espíritu en medio de nosotros también nos da testimonio que es real y que no es real, hermano. Porque el Espíritu está trabajando en medio de nosotros, ¿sí? Hermano, y por ejemplo, yo una vez conocí a un hermano en X localidad. Ese hombre sí conocía la Biblia. Pocas personas como ese hombre yo vi que conocía la Biblia. Pero ¿sabe qué pasaba? El sábado se le metía un espíritu de boxeador y le pegaba a su esposa. Y el domingo quería ir a abrir las escrituras, ¿cierto? Ahí no había ninguna realidad, hermano. Estaba lejos de la realidad del Espíritu, hermano, ¿cierto? Entonces, empezamos diciendo que la realidad de todo lo que es Dios se halla en nuestro Señor Jesucristo, por eso Él es la verdad. Y se adora conociendo a la verdad, al Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces, Él nos dio el ejemplo, Él es el tipo y el modelo de todo para que nosotros aprendamos en la casa de Dios. De todo, hermano. Mire, Cristo es tan rico que el Padre dio testimonio en toda la Biblia acerca de su Hijo. La Biblia es el testimonio del Hijo de Dios, hermano. Cuando tú empiezas a mirar cada verso, cada línea de la palabra, lo que vas a encontrar siempre es el testimonio del Hijo de Dios, hermano. Génesis 1:1, en un principio creó Elohim los cielos y la tierra. Juan 1:1, 2 y 3, todo fue hecho por medio de Él. ¿Cierto? Hasta Apocalipsis, que termina, Dios dando testimonio acerca de su Hijo. Entonces empezamos diciendo que en el Hijo de Dios sí se encontraba y se expresaba la realidad del Espíritu Santo, ¿cierto? Porque en Él se hallaba la realidad de las palabras del Señor. Hermano, el hermano Austin Spar decía siempre que nosotros debíamos ir más allá de las palabras. Y cuando estoy diciendo esto, no me estoy refiriendo a crear doctrinas nuevas, sino que esto que nosotros estamos predicando y que el Señor nos ayuda a todos nosotros, porque la palabra es para todos nosotros, no hay ninguna excepción. Hay veces pensamos, oye, si hubiera venido tal hermano, tal hermana este día, este mensaje. No, hermano, los que somos, todos necesitamos la palabra de Dios. La Escritura es inspirada por Dios, toda. Theoneustas, inspirada por Dios, y es útil para todos nosotros, ¿cierto? Entonces empezamos a ver que la verdad, que es el Hijo de Dios, expresaba una realidad espiritual, cosa que no se hallaba en los fariseos en su momento. Sumemos la palabra, vamos a ir a Juan 15, versículo 26. Entonces, el Señor Jesucristo murió, resucitó y ascendió, y hizo algo, nos ha enviado su Espíritu para darnos testimonio de la verdad, para darnos testimonio de la realidad que está en el Padre. Juan 15, versículo 26. El contexto de Juan 15 empieza en Juan 13, la noche que el Señor le lavó los pies a los discípulos. Juan 13, 14, 15, 16, 17 y el 18 salen de esa noche cuando el Señor lo apresan. Entonces vamos a leer el versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, o el Paracleto, a quien yo os enviaré del Padre, ¿el Espíritu de qué? De verdad. Bueno, Dios es Espíritu, y Él busca que lo adoren en espíritu y en verdad. El Hijo de Dios es la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Y el Espíritu es el Espíritu de la verdad, ¿cierto? Sumando la palabra. El cual procede del Padre y Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, el Espíritu Santo toma de la obra perfecta de la verdad, y la verdad es una persona, el Hijo de Dios,
toma de esa obra perfecta que hizo el Hijo de Dios y nos la comunica a nosotros. ¿Y qué está haciendo entonces el Espíritu? Dando testimonio de la verdad. Por eso ese movimiento carismático que enfatiza sobre los dones más que sobre la persona del Hijo de Dios es antibíblico. Porque el Espíritu no vino a dar testimonio de Él. Vino a dar testimonio ¿de quién? Del Hijo de Dios. Ese es el testimonio del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está dando testimonio de la verdad. ¿Quién es la verdad? De su Hijo. Tomó de la obra preciosa y perfecta del Hijo y nos está dando a nosotros ese testimonio de la realidad que se hallaba en el Hijo de Dios, hermano. ¿Cierto? El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y lo mismo dice Juan nuevamente, pero en el Evangelio, en la epístola primera de Juan, capítulo 5. Versículo 6. Entonces el capítulo 5:1 viene hablando del testimonio del Hijo de Dios. Hasta que llegamos al versículo 6. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Ustedes saben que Juan, una de las razones por las cuales escribió el Evangelio, era para combatir el gnosticismo y el docetismo. Hablaban acerca de que Cristo era aparente, que a lo que vino, Cristo vino fue y se posó en un hombre. Entonces él empieza a hablar que el verbo se hizo carne y luego dice que era un hombre del cual salió agua y sangre, ¿cierto? Este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, haciendo referencia a lo que decían que solamente había venido Cristo en el bautismo sobre él, sino mediante agua y sangre. Y presta atención. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es ¿qué? Es la verdad. Pero da testimonio ¿de quién? De que Jesucristo vino por medio de agua y sangre. ¿Sí me entiendes? Entonces, nosotros tenemos en nuestro interior el que nos está dando testimonio de la realidad espiritual, de la persona del Hijo de Dios, de lo que hizo, de lo que vivió y de lo que experimentó, y nos lo está comunicando a nuestro espíritu para que en nosotros también se halle la misma realidad espiritual, para que lo que hablemos y para lo que vivamos no sean simplemente palabritas, por decirlo así, sino que tenga peso en la casa de Dios. Y no solamente la predicación, la vida. ¿Cierto que sí? Y en la vida nosotros vamos conociendo cuando se encuentra la realidad del Espíritu Santo. En este caso sería ¿qué? La vida manifiesta del Hijo de Dios en medio de la casa de Dios, hermano. Amén. El Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad o el Espíritu es la realidad, ¿cierto? Entonces, recuerda que leímos ahorita que cuando veían predicar al Hijo de Dios y escuchaban su mensaje, reconocían en él autoridad, una autoridad que no reconocían en los escribas y en los fariseos, ¿sí? Entonces vamos a considerar ese aspecto. Mateo 23. Hermano, porque si hay alguien que se conoce la Biblia, también es el diablo. Cuando tentó al Señor, ¿qué le sacó? La misma palabra. Entonces, el hecho de conocer la Biblia y de conocer la palabra no es sinónimo de realidad espiritual ni de madurez espiritual. No es sinónimo de madurez. Eso es lejos del estándar que establece el Espíritu Santo. ¿Que debemos conocer la palabra? Claro que sí. ¿Cierto que sí? Porque el Señor nos manda a todos los creyentes a escudriñar la Biblia. Todos los días, a cada momento, ¿cierto? Pero esa palabra que nosotros estamos leyendo y que estamos compartiendo, esa palabra debe tener peso y debe tener realidad en nuestra vida, hermano. Y es lo que estamos tratando de compartir. Que se halle la realidad del Espíritu como se halló en nuestro Señor Jesucristo. Porque ese es el molde para todos nosotros. Que se halle esa realidad, hermano. Y el Espíritu Santo está trabajando por muchos medios para llevarnos a ese punto. Que eso se llama neumáticos espirituales. ¿Sí? Mateo 23. Vamos a leerlo desde el versículo 1.
Hay un subtítulo: Jesús acusa a fariseos, a escribas y fariseos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, presta atención, en la cátedra o en la banca de Moisés se sientan los escribas y fariseos. O sea, quería decir que los escribas y fariseos eran los que enseñaban la ley, ¿cierto? Cayendo en la cátedra de Moisés. Así que todo lo que os digan que guardéis, ¿qué? Guárdelo, ¿cierto? Y hacedlo. Preste atención. Mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Qué es esto? No había ni un ápice de la realidad del Espíritu en los fariseos y en los escribas. ¿Por qué? Porque cuando ellos hablaban, el pueblo no encontraba ninguna realidad espiritual en ellos. Sabía que eso era producido por la carne de ellos, por decirlo así, ¿cierto? Entonces el Señor Jesús le dice, bueno, los fariseos y los escribas se sientan en la cátedra de Moisés, ¿cierto? A enseñar la ley. Bueno, todo lo que ellos les digan que lo hagan, háganlo. Y todo lo que ellos les digan que guarden, guárdenlo, ¿cierto? Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. La palabra dicen en el griego es la palabra lego y significa hablar por medio de un discurso sistemático. Entonces, ¿qué hacían los fariseos y los escribas? Se sentaban a dar su cátedra, la cátedra de Moisés, ¿cierto? Y entonces el Señor Jesús le dice, bueno, escuchen lo que tengan que decir, guarden lo que tienen que decir y hagan lo que tienen que decir. Pero deben establecer una distancia en lo que ellos hacen, porque la realidad del Espíritu Santo no se halla en ellos, hermano. Así que cualquier cosa que digan que Moisés dijo que se hiciera, pues háganlo, porque lo que estaban leyendo, ¿qué era? La ley de Moisés. Y la ley a la verdad es espiritual, justa, santa y buena, ¿cierto? Entonces, si la ley decía, no adulterarás, pues hágalo. No, guárdelo, ¿cierto? Cúmplalo, pero no haga lo que ellos hacen porque ellos sí adulteran. O sea, estaban a kilómetros y a millones de kilómetros de la realidad espiritual. Porque decían que no adulteraban y es lo primero que hacían, por decirlo así, ¿cierto? La realidad espiritual, hermano. La verdad, necesitamos aprender mucho acerca del Señor por medio del Espíritu, hermano. Amén, hermano. Ahora, vamos a mirar un escriba en el que sí se hallaba la realidad espiritual. Esdras, el escriba. Vamos a ir a Esdras, capítulo 7, Antiguo Testamento. Después de Crónicas, Esdras, capítulo 7, versículo 12. Esdras, capítulo 7, versículo 12. Ustedes saben que el contexto de Esdras y Nehemías es un contexto de reedificación y de restauración de la casa de Dios, ¿cierto? Porque los judíos estaban llegando de la deportación por medio de Nabucodonosor. Habían pasado 70 años, el templo estaba destruido, la ciudad estaba destruida. Entonces el Señor envía a estos hermanos preciosos a levantar nuevamente el testimonio de Dios allá. Y quiero leer el capítulo, vamos a leer primero el 7, 12. El rey Artajerjes va a enviar una carta. Artajerjes, rey de reyes, ¿cierto? Dice ahí. Pero hay uno solo que es el rey de reyes, ¿cierto? Está con minúscula, claro que sí. A Esdras. ¿Qué era Esdras? Sacerdote y escriba, ¿cierto? Erudito en la ley de Dios, en la ley del Dios del cielo. Paz, ¿cierto? Esa parte que acabamos de leer del capítulo 7, versículo 12, hasta el versículo 26 es en arameo, porque el Antiguo Testamento tiene partes también en arameo y esta es una de ellas. Entonces, aquí ya sabemos que este es un escriba. También era sacerdote, pero era escriba. Retrocedamos al versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Yahvé. ¿Y para qué? Y para cumplirla. Y después, enseñarla.
¿Sí ven? En Esdras, cuando Esdras predicaba la ley, en él sí había una realidad. Bueno, a él le podríamos decir, hagan todo lo que él dice y hagan todo lo que él hace, porque él estaba preparando su corazón para inquirir en la ley del Señor, para cumplirla y después enseñarla, hermano. Y eso es el trabajo del Espíritu Santo, que nosotros podamos, por el Espíritu Santo, porque esto no es fuerza, esto no es con fuerza natural, el Espíritu Santo en el trabajo que está haciendo nos va a llevar a guardar su palabra para poder darla a conocer, hermano. Y ese es el caso de Esdras, un escriba completamente diferente a los del tiempo del Señor Jesucristo. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Yahvé y para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos, hermano, ¿cierto? Esdras lo hacía porque había una realidad espiritual en él. No era un monólogo meramente aprendido. Era algo que era real en su espíritu, hermano. Mira, yo tuve una vez una experiencia con un hermano que le fue infiel a su esposa. Se acercó y me dijo, hermano, pasó esto, pasó lo otro. Y hablando, me dijo algo que en su momento me alertó y lo lleva a uno a considerar las cosas. Y me dijo, hermano, yo me estaba volviendo un catedrático de la Biblia. Así me dijo. Un catedrático de la Biblia. Me sabía los temas, sabían de qué estaban hablando, siempre hablaba de eso, pero no se hallaba una realidad en el espíritu. Porque si hubiera hallado una realidad espiritual, se hubiera guardado su corazón y su cuerpo de haberle sido infiel a su esposa, ¿cierto? Entonces, por eso volvemos a decirlo, el conocimiento de la Biblia no es sinónimo de madurez, hermano. No es sinónimo de madurez. ¿Se necesita el conocimiento de la palabra de Dios con peso? Sí. No estamos diciendo que no leamos la Biblia, no, todos los días. Y no se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuánto? Ni de día ni de noche. ¿Listo? Pero lo que estamos instando es que el Señor nos ayude a que la palabra tenga un peso en nuestro corazón. Y que ese peso sea percibido por los hermanos, por la iglesia, porque la iglesia es la que da testimonio de eso. El pueblo no es el que daba testimonio que el Señor Jesús sí hablaba con verdad. Y el pueblo mismo el que daba testimonio que los fariseos no hablaban con verdad. No hablaban con autoridad. ¿Qué da la autoridad? La vida. La vida manifiesta y forjada del Hijo de Dios es lo que da la autoridad en la casa de Dios. No las palabras. Las palabras, pero con la vida manifestada. Eso es lo que daba la autoridad. ¿Cierto que sí? Amén, hermanos. Entonces, vamos a mirar un caso en Levíticos, que en el 2015 que estuvimos acá lo leímos. Vamos a volverlo a leer. 2 textos, Levítico 10, versículo 1 y 2. Entonces, Esdras era un sacerdote y escriba, ¿cierto? Y los sacerdotes eran los depositarios de la ley y eran encargados de enseñar la ley al pueblo, ¿cierto? Esdras, Levítico capítulo 10, versículo 1. Nabad y Abiú. Todos conocemos el suceso de Nabad y Abiú, ¿cierto? Dios había ordenado y consagrado a Aarón y a sus hijos como sumos sacerdotes y sacerdotes, ¿cierto? Pero mientras Aarón estaba vivo, el que tenía la autoridad delegada era ¿quién? Aarón. Y sus hijos como sacerdotes servían, ¿cierto? El sumo sacerdote era Aarón. Sus hijos eran sacerdotes. Cuando su padre muriera, sus hijos pasaban a ser sumos sacerdotes. Y en el tabernáculo, la autoridad delegada era el sumo sacerdote. Levíticos 10, versículo 1. Nabad y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Yahvé fuego extraño que él nunca les mandó. Y cuando dice delante de Yahvé, esa palabra delante de Yahvé quiere decir que ellos ingresaron al lugar más santo, el santo de los santos, para ofrecer ese incienso. 2. Y salió fuego, un fuego de delante de Yahvé, y los quemó, y murieron de delante
Yahvé. ¿Qué tratamos de decir con esto, hermano? De lo mismo tema que estamos hablando, realidad espiritual. Ellos creían que era muy fácil colocar el incensario y echar el incienso y colocarlo en el tabernáculo porque ya lo habían visto. Es muy fácil leerme un libro, preparar un mensaje para los hermanos y dárselos. Eso es muy fácil. Y en ellos no se encontraba la realidad. Veían a Aarón todos los días haciendo lo mismo. Ya sabemos cómo es. Vamos a hacerlo. Y así no funcionan las cosas en la casa de Dios, hermano. Debe tener un peso. Y efectivamente hubo un juicio de Dios por eso. Porque no se halló nada de realidad en ellos. Y además sobrepasaron la autoridad de Aarón. Porque la autoridad era Aarón. Ellos sobrepasaron esa autoridad. Ellos no tenían por qué hacer eso. Lo tenía que hacer a su papá. Ellos no fueron llamados a eso. ¿Sí me entiendes? Entonces en ellos no se encontró la realidad del Espíritu Santo, hermano. Dios está trabajando en nuestros corazones, hermano, para encontrar eso. No es que Dios nos está pidiendo que lo que busca son adoradores en espíritu y en verdad, ¿cierto? Entonces Dios está forjando cada día eso, que nosotros podamos discernir, que nosotros podamos presentar la adoración en realidad al Padre por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo, hermanos. Amén. Ahora, hermanos, para que nosotros podamos colaborar en la casa de Dios, para que nosotros podamos presentar realidad espiritual y que los hermanos puedan ser beneficiados, Dios primeramente tiene que hacer un trabajo en cada uno de nosotros, para que al mismo tiempo entonces se pueda colaborar en la casa de Dios. Vamos a mirar un salmo, Salmo 4, versículo 1. Vamos a mirar Salmo 4, versículo 1. Sí, Salmo 4, versículo 1, hermanos. Hermanos, no estamos diciendo que no leamos la Biblia. Sí, todos los días. Si puedes 2 horas, mejor. Y si puedes 3, excelente. Pero lo que estamos diciendo es que se halle una realidad en nosotros, hermano. Que se halle, que cuando nos vayan a buscar, la realidad del Espíritu la puedan tocar en nuestra vida, hermano. Que se pueda hallar en cada uno de nosotros. Porque sabemos que eso es ser espiritual. En las muchas cosas que podemos decir acerca de ser un hombre y una mujer espiritual. Salmo 4, versículo 1. Al músico principal sobre Neguinot, Salmo de David. Respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Y preste atención a esta parte, hermanos. Es la que queremos presentar. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Entonces, el Espíritu Santo, por medio de las tribulaciones y por medio de las pruebas, ¿qué es lo que va a hacer? Ensanchar nuestro interior para que haya un mayor depósito de la vida del Espíritu y se manifieste entonces la realidad de la vida de Cristo. Vamos a leerlo. Cuando estaba en angustia, ¿qué pasó? Tú me hiciste ensanchar. Entonces, para que podamos ser de beneficio en la casa de Dios, todos nosotros, el Espíritu Santo va a trabajar por medio de muchas cosas en nuestra vida para que se halle en nosotros una realidad espiritual y se palpe. Y esa realidad pueda beneficiar al cuerpo de Cristo. Porque si no ha pasado eso, no puede ser, no sirve, no ayuda. Pablo decía así: en nosotros opera la muerte. 1 Corintios o 2 Corintios. ¿Para qué? Para que en ustedes opere la vida. ¿Sí el trabajo? En nosotros opera la muerte para que en vosotros opere la vida, hermano. ¿Verdad que sí? Entonces, por medio de las pruebas, por medio de lo que Dios ha dispuesto en cada una de nuestras vidas, llame como quiera llamarlo, Dios está buscando, una de las muchas cosas, es que nuestro interior sea ensanchado para un mayor depósito de Él, hermano. Para un mayor depósito de la vida de Cristo. Y para que cuando haya un mayor depósito de la vida de Cristo, pues por ende va a haber una mayor expresión. Y esa mayor expresión de la realidad
de la vida de Cristo, que es la verdad, por el Espíritu Santo, los santos puedan tocarla y puedan ser beneficiados por ella, hermano. Ahora, ¿cómo entendemos esto más claro? Job, ahí mismo, capítulo 42. Job 42, vamos a leerlo desde el 1, hermano. Entonces conocemos nosotros la vida de Job, ¿cierto? Y gracias a Job, nosotros sabemos cómo opera el diablo. Por eso la Escritura dice, no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sí? Gracias a esa revelación que el Señor nos da, nos abre la cortina del mundo espiritual y nos muestra cómo es que entraba el diablo a atacar a los santos, ¿cierto? En Apocalipsis dice, cuando cae el diablo, ha caído el acusador de nuestros hermanos porque los acusaba día y noche, ¿cierto? Entonces, en Job vemos nosotros cómo era esa acusación. El Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y el Señor Jesús le dijo, no lo va a tocar, no. ¿Sabe qué le dijo? Yo he rogado para que tu fe no falte. O sea que cuando viniera lo que viniera, la fe de Pedro estuviera firme en Cristo, ¿cierto? No le está diciendo que no lo va a tocar, le está diciendo es para que tu fe no falte cuando sucedan las cosas que van a suceder, ¿cierto? Entonces, no sabemos cómo fue la escena de Pedro, pero debió haber sido una escena parecida a la de Job. Fue el diablo y se presentó con los hijos de Dios, ¿cierto? Entonces empezamos a ver lo que le sucede a Job, al justo Job. Y llegamos al capítulo 42. El Señor le habló a Job desde el capítulo 38, desde un torbellino, ¿recuerdan? Hablaron los amigos de Job, habló Job desde el capítulo 13 en adelante hasta el 38, todo lo que quisieron. Y habló una persona más, Eliú. Que Eliú no aparece al final de las personas a las cuales Dios le dice que Job ore por ellos. Entonces llegamos al capítulo 42. Y preste atención. Mire lo que hizo la prueba y las tribulaciones en Job. Esto que estamos hablando nosotros, hermanos. Una realidad espiritual. 42:1. Respondió Job a Yahvé y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Es muy fácil tirar un mensaje, hermano, por decirlo así. Es muy fácil sacar una predicación. Cualquier persona lo puede hacer. Pero hay veces, de verdad, hermano, nosotros no sabemos lo que estamos diciendo, hermano. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Y mira a dónde queremos llegar. A esto queremos llegar. De oídas te había oído. ¿Más ahora qué? ¿Por qué ahora sí lo ven y antes solamente lo había escuchado de oídas? Mire, la Biblia, la Escritura dice en Job que él se sentaba en la puerta de la ciudad y la gente iba a buscar consejo a él porque era un hombre sabio y prudente, ¿cierto? Pero todo aquello que hablaba de Dios no tenía ninguna realidad. Me lo acaba de confesar. De oídas yo te había oído. Yo la verdad no sabía qué es lo que estaba hablando, Señor. No conocía, eso era muy maravilloso para mí. Más ahora, ¿qué es ese más ahora? Todo el capítulo 1 hasta el capítulo 38, hermano. Todo lo que experimentó Job, todo lo que vivió Job, por todo eso que experimentó, que usó el Espíritu Santo, más ahora sí. Ahora, vamos a leerlo. Más ahora mis ojos te ven. Ahora sí, Job conoció a Dios. No solamente de oídas, no solamente por lectura de libros, sino porque encontró y vio y palpó al Dios verdadero. Yo te había oído, pero ahora te toco. Yo te había oído, pero ahora ya sé quién eres, que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Por qué? Por el trabajo que hizo el Espíritu Santo con Job, hermano. Y ahora Job lo tocó, y ahora sí se halla una realidad espiritual en Job. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, claro que sí.
Cuando somos expuestos a la luz de Dios y vemos la grandeza de Dios, no nos queda más que postrarnos, hermano, y reconocer que no somos sino polvo y ceniza. Verso 7. Entonces, ahora vamos a mirar que lo que vivió Job es lo que va a servir para la edificación de la casa de Dios. Y aconteció que después que habló Yahvé estas palabras a Job, Yahvé dijo a Elifaz temanita: mi ira se ha encendido contra ti y contra tus 2 compañeros, porque no habéis hablado lo recto como mi siervo Job. Mira que habló de 2 compañeros, no habló de 3. El diu lo sacan de ahí. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita, Sofar naamitita, e hicieron como Yahvé les dijo, y Yahvé aceptó la oración de Job. Entonces mire cómo Job fue beneficioso para estas personas, pero fue beneficioso ¿cuándo? Cuando Dios hizo un trabajo precioso con él. Después de ese trabajo precioso con él, sirvió para que Job se conociera a sí mismo, se diera cuenta que no conocía a Dios como creía que lo conocía, para que conociera a Dios porque no lo conocía y para que sirviera de beneficiando al cuerpo de Cristo, por decirlo así, hablando figuradamente en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Entonces miramos cómo el Espíritu Santo está haciéndonos a nosotros conocer la realidad espiritual, ¿cierto? Toda la Biblia, aparte de ser el testimonio del Hijo de Dios, es un ejemplo para nosotros. Cada parte de la Biblia tiene una enseñanza práctica para nuestras vidas, hermano. Amén. Entonces, encontramos cómo el Espíritu Santo termina el libro de Job, dice que le multiplicaron los hijos, le multiplicaron las hijas, le multiplicaron los animales. El diablo pensaba, no, me lo llevé, acabé con él. Pero él no sabe cuál sería el fin de Job. Iba a ser beneficioso para Job. Vea, es que el diablo ni lo sabe. Es instrumento en las manos del Señor. Ni siquiera sabe eso. Y mire cómo sirvió eso para la vida de Job. Cómo Job fue edificado. Cómo Job conoció verdaderamente al Señor, hermano. Entonces todas estas cosas tienen un propósito y un fin. Santiago lo dice. Mira cómo es de bueno y de misericordioso el Señor. Y mira el fin que tiene Job. ¿Sí me entiende? Entonces todo esto lo hace el Espíritu Santo precisamente para hallar la realidad del Espíritu, la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Amén. Amén, hermano. Vamos a orar al Señor. No sé si los hermanos quieren añadir algo. Vamos a orar al Señor y encomendar su palabra en sus manos.